Göbekli Tepe. Imagina que estás sobre una colina expuesta al viento en el sureste de Turquía. Es el año 9600 a.C. A tus pies, centenares de personas desplazan gigantescos pilares de piedra caliza de entre 10 y 20 toneladas, sin ruedas, sin herramientas metálicas, sin animales de carga. Están levantando algo extraordinario. Sin embargo, según la versión tradicional de la historia, tú no deberías formar parte de esta escena. Deberías ser un cazador-recolector itinerante, demasiado simple para organizar creencias estructuradas, demasiado disperso para ejecutar construcciones monumentales. Y aún así, estás participando en la creación del templo más antiguo conocido del mundo. En 1994, el arqueólogo alemán Klaus Schmidt comenzó a excavar en un lugar que durante generaciones fue evitado por pastores locales que lo consideraban maldito. Lo que apareció bajo la tierra obligó a replantear completamente la cronología aceptada de la revolución neolítica. Las dataciones por radiocarbono sitúan su construcción entre 9600 y 8200 a.C., lo que le otorga aproximadamente 11.600 años de antigüedad. Es 6.000 años anterior a Stonehenge y 7.000 antes que las pirámides de Egipto. El área ocupa 22 acres y contiene al menos 20 recintos circulares identificados mediante radar de penetración terrestre. Los pilares en forma de T, tallados en caliza, alcanzan 5,5 metros de altura y pueden pesar hasta 20 toneladas cada uno. Sus superficies muestran relieves detallados, zorros, leones, escorpiones, buitres y serpientes. Más de 200 representaciones animales esculpidas con una precisión que sorprende incluso hoy. Aquí surge la gran incógnita. No hay rastros de viviendas, ni hogares, ni basureros, ni estructuras domésticas. Todo indica un espacio dedicado exclusivamente a lo ceremonial. Un santuario construido por personas que, en teoría, aún no habían desarrollado la civilización. Schmidt estimó que su edificación habría requerido más de 500 trabajadores durante décadas, lo que implica una organización social mucho más compleja de lo esperado para grupos nómadas. En el recinto D se encuentra el Pilar 43, conocido como la Piedra del Buitre. En 2017, Martin Sweetman, de la Universidad de Edimburgo, sugirió que podría aludir a un impacto cometario alrededor del 10.950 a.C. Las orientaciones astronómicas parecen deliberadas. Sus constructores observaban el cielo. La explicación convencional propone que Göbekli Tepe representa una fase de transición, donde reuniones rituales impulsaron posteriormente la agricultura y el asentamiento permanente. La teoría plantea que la presión por alimentar concentraciones rituales masivas pudo haber impulsado el nacimiento de la agricultura, no como consecuencia, sino como causa. Primero surgió la religión, después los cultivos, más tarde, las ciudades. Pero esta hipótesis abre más interrogantes de los que resuelve. Si las comunidades no adoptaron asentamientos permanentes hasta después de levantar Göbekli Tepe, ¿de dónde salieron? ¿Cómo lograron grupos dispersos coordinar orientaciones astronómicas tan exactas y mantener un estilo artístico coherente durante generaciones enteras? Los pilares no evidencian ensayos previos ni progresiones desde lo tosco hacia lo sofisticado. Surgen ya perfeccionados, como si el saber técnico hubiera estado disponible desde el inicio. Y luego está el hecho desconcertante del enterramiento, alrededor del 8000 a.C. El conjunto fue cubierto intencionalmente con miles de toneladas de tierra y escombros. Alguien decidió sepultar el santuario más antiguo conocido. Buscaban protegerlo o borrar algo. Algunos investigadores sugieren que Göbekli Tepe podría ser el vestigio de una civilización anterior, más avanzada, extinguida durante la crisis climática del Younger Dryas hacia el 10.850 a.C. La exactitud de su diseño, su magnitud y su aparente dominio del cielo apuntan más a una herencia que a una invención espontánea. Y si no estamos ante el inicio de la civilización, sino ante los restos de algo que ya había alcanzado su cima, desde estos templos enterrados en Anatolia, nos desplazamos ahora bajo el mar, rumbo a Japón. Monumento de Yonaguni. En 1987, el instructor de buceo Kihiachiro Aratake exploraba aguas cercanas a la isla de Yonaguni,
en busca de tiburones martillo. A unos 30 metros de profundidad, descubrió algo inesperado que aún divide opiniones. Terrazas colosales de piedra, líneas rectas impecables y formaciones que recuerdan escalinatas talladas directamente en el fondo marino. El complejo se extiende más de 150 metros y se eleva unos 27 desde el lecho oceánico. No encaja en el paisaje. El geólogo marino Masaki Kimura, de la Universidad de Ryukyus, dedicó más de 15 años a estudiarlo, publicando resultados en 1998. El complejo central mide cerca de 150 metros de largo, 40 de ancho y 27 de alto, con megalitos paralelos, ángulos rectos, escaleras simétricas y amplias plataformas horizontales. Algunos bloques alcanzan hasta 1000 toneladas y aparecen organizados en amplias plataformas escalonadas. Kimura señaló posibles huellas de extracción, marcas que podrían corresponder a herramientas y perforaciones semejantes a postes, indicios que, según él, apuntan a intervención humana. Aquí surge el verdadero dilema. Si la estructura fuese artificial, habría tenido que levantarse cuando esa zona aún permanecía sobre el nivel del mar, antes del cierre de la última glaciación. El océano ascendió entre 40 y 50 metros hace aproximadamente 12.000 a 10.000 años, lo que implicaría que el complejo sería anterior a la civilización japonesa, conocida por cerca de 8.000 años. En los registros recopilados por Kimura entre 1998 y 2012, se describen grabados que evocan animales y símbolos visibles en superficies planas. En 1997, Robert Schoch, geólogo de la Universidad de Boston, inspeccionó el enclave y concluyó que la formación era esencialmente natural, aunque no descartó modificaciones humanas posteriores. Muchos especialistas sostienen que se trata de arenisca moldeada por fuerzas tectónicas, acción de las olas y fracturas naturales. Este tipo de roca tiende a quebrarse en planos rectilíneos, generando terrazas de apariencia geométrica. Para ellos, es un fenómeno geológico. Sin embargo, la explicación natural deja vacíos. No aclara la repetición de escalones con alturas uniformes en distintos niveles, ni las posibles vías que parecen conectar plataformas, ni el círculo pétreo cercano con pilares que recuerdan a Stonehenge. Las líneas rectas pronunciadas y las superficies sorprendentemente lisas, registradas en estudios submarinos, no encajan del todo con modelos habituales de erosión. Y las perforaciones detectadas en la roca base submarina plantean otra cuestión. Los procesos naturales no suelen taladrar orificios definidos. Kimura propone que podría tratarse de un santuario sumergido, incluso de una pirámide. Si esa hipótesis fuera correcta, indicaría la existencia de una sociedad marítima avanzada en el Pacífico hace más de 10.000 años, posteriormente cubierta por el aumento abrupto del mar. ¿Es posible que represente los restos de una cultura anterior al diluvio? ¿Y cuántas otras estructuras similares permanecerán ocultas bajo antiguas playeras costeras, hoy cubiertas por el océano? Por ahora la controversia permanece abierta. Las autoridades japonesas nunca han confirmado ni descartado de forma definitiva las conclusiones de Kimura. El enclave permanece dentro de aguas territoriales y su acceso está restringido a equipos científicos autorizados. ¿Qué se oculta bajo la gruesa capa de sedimentos? ¿Cuántas formaciones adicionales siguen sin detectarse en el fondo marino cercano? Tal vez jamás obtengamos respuestas. Desde las estructuras sumergidas de Japón, nos desplazamos ahora hacia Indonesia, donde una elevación aparentemente común podría esconder un misterio aún más remoto. Gunung Padang. A simple vista parece una colina cubierta de bloques de basalto columnar, distribuidos en terrazas irregulares. Para las comunidades de Java Occidental, ha sido un lugar sagrado durante generaciones. Sin embargo, en 2010, el geólogo Danny Hillman Natawiya empezó estudios con radar de subsuelo y descubrió que aquella colina no era maciza. Debajo de las piedras visibles aparecieron cámaras ocultas, enormes megalitos y lo que sugería una pirámide escalonada que descendía aproximadamente 90 metros bajo la superficie. Las capas más profundas, según los análisis de radiocarbono, presentaban antigüedades sorprendentes. Aunque el lugar era conocido desde 1914, las investigaciones sistemáticas comenzaron en 2010, cuando el equipo indonesio de respuesta a desastres examinó el área.
Los resultados publicados por Natawilla en 2018 generaron una intensa controversia académica. La capa superior fue fechada hacia 3500 a.C. Una segunda capa arrojó una datación cercana a 8000 a.C. La tercera, correspondiente a estructuras subterráneas más profundas, se situó entre 12.000 y 13.000 años antes de Cristo. Y la cuarta, la más profunda excavada hasta ahora, ofreció fechas comprendidas entre 20.000 y 22.000 años antes de Cristo. Según el equipo, el radar de penetración terrestre reveló amplias cámaras rectangulares y espacios internos bajo la superficie. Los estudios de tomografía sísmica indicaron una forma piramidal de entre 90 y 120 metros de altura, compuesta por al menos 4 fases constructivas. Los bloques de basalto columnar visibles en la cima parecen ordenados deliberadamente, no distribuidos al azar. Algunos superan las 200 toneladas. Perforaciones de núcleo extrajeron restos orgánicos de un material semejante a cemento que une las piedras, descrito por los investigadores como posible hormigón geopolimérico antiguo. El complejo se extiende por unas 25 acres, equivalentes a cerca de 10 hectáreas, organizadas en varias terrazas superpuestas. Los detractores, entre ellos arqueólogos indonesios y el Centro Nacional de Conservación del Patrimonio, sostienen que las dataciones corresponden a antiguos flujos de lava y no a obra humana. Según esta postura, Gunung Padang sería simplemente una elevación volcánica natural sobre la que, en épocas posteriores, se añadieron estructuras megalíticas. Las fechas que alcanzan los 20.000 a.C. reflejarían procesos geológicos, no actividad constructiva. Para ellos, es una montaña. Nada más. Sin embargo, el equipo de Natawilla afirma haber obtenido muestras procedentes de capas que parecen relleno artificial, no de roca madre virgen. Las imágenes de radar revelan espacios rectangulares definidos, no cavidades volcánicas irregulares. ¿Y si todo fuese producto de la naturaleza? ¿Por qué los bloques de basalto columnar aparecen organizados en alineaciones y terrazas orientadas hacia los puntos cardinales? ¿Desde cuándo la geología levanta pirámides? Natawilla plantea que Gunung Padang podría ser el vestigio de una cultura megalítica avanzada anterior al evento Younger Dryas. Propone que la estructura fue ampliándose en distintas fases a lo largo de milenios, con una base primitiva erigida por una civilización previa al diluvio. De confirmarse, sería la pirámide más antigua conocida, levantada cuando, según la narrativa tradicional, la humanidad apenas pintaba en cavernas. El gobierno de Indonesia ha alternado entre respaldar y frenar las investigaciones. El yacimiento continúa solo parcialmente excavado. Lo más profundo permanece oculto. ¿Qué esconden realmente las cámaras detectadas por el radar? ¿Cómo se integró material orgánico en una especie de cemento hace 20.000 años? ¿Quién colocó los cimientos? ¿Y qué sucedió con ellos cuando el entorno cambió drásticamente? Desde montañas que podrían ocultar pirámides, regresamos al océano. Nos dirigimos ahora hacia la costa occidental de la India, donde mito e historia parecen entrelazarse. Dwarka. Los textos sagrados del hinduismo narran que Dwarka fue una ciudad esplendorosa, erigida por el dios Krishna, un enclave de puertas doradas y templos majestuosos que terminó sumergido tras su muerte. Durante siglos, la mayoría lo consideró simple leyenda. Sin embargo, en el año 2000, el National Institute of Ocean Technology de la India realizaba inspecciones rutinarias de contaminación en el Golfo de Cambat, en la costa occidental, cuando sus equipos de sonar detectaron formas geométricas bajo el mar, a unos 36 metros de profundidad. Los patrones registrados parecían encajar sorprendentemente con las antiguas descripciones. Entre 2000 y 2002, el arqueólogo marino S.R. Rao, junto a especialistas del Archaeological Survey of India, llevó a cabo exploraciones submarinas frente a la actual Dwarka,
utilizando sonar de barrido lateral y registro fotográfico bajo el agua. A profundidades de entre 30 y 36 metros aparecieron muros pétreos, bases estructurales y lo que podría interpretarse como complejos constructivos. Los mapas acústicos revelaron una retícula que se extendía por aproximadamente 8 kilómetros, sugiriendo planificación urbana organizada. De acuerdo con el informe del NIOT publicado en 2002, se recuperaron fragmentos de cerámica, cuentas ornamentales, madera fosilizada y piedra trabajada. Una pieza de madera extraída del fondo fue fechada en torno a 7500 a.C., dato divulgado en la revista Marine Archaeology en 2004. También se identificaron anclas y pilares de piedra que coinciden con descripciones tradicionales de antiguas instalaciones portuarias. Las imágenes de sonar muestran bloques rectangulares y cuadrados cuya disposición resulta difícil de atribuir a procesos naturales. El Mahabharata describe Dwarka como una urbe con 900.000 palacios reales, de muros brillantes como cristal y plata. Las excavaciones revelan sistemas de drenaje avanzados. El conjunto sumergido se encuentra a unos 20 metros mar adentro, lo que sugiere que la ciudad antigua pudo abarcar un territorio mayor. Los críticos sostienen que las formaciones son afloramientos naturales, conocidos como beach rock, generados por cementación de sedimentos. Algunos arqueólogos plantean que los objetos hallados pudieron ser transportados por corrientes marinas y no pertenecer a una ciudad organizada. Los descubrimientos promovidos por el gobierno indio continúan siendo motivo de debate y todavía no han recibido una validación independiente que convenza a toda la comunidad académica. Es solo la geología creando ilusiones, afirman algunos, no los restos de una ciudad bajo el agua. Sin embargo, el beach rock no suele generar ángulos rectos perfectos. Las formaciones naturales difícilmente producen retículas simétricas que se extiendan durante kilómetros. Y el relato del Mahabharata resulta sorprendentemente detallado. Describe el puerto de Dwarka, su edificación por Krishna y su desaparición bajo el mar. Si se trata de una leyenda, parece conservar una memoria geológica inquietantemente exacta. Si las dataciones son correctas, Dwarka podría apuntar a una cultura anterior a Harappa, capaz de planificar ciudades con puertos estructurados y sistemas de drenaje complejos. Su hundimiento coincide con el final del Younger Dryas, cuando el ascenso acelerado del nivel del mar anegó numerosos asentamientos costeros alrededor del planeta. ¿Es posible que los textos antiguos narren un desastre auténtico? ¿El diluvio que habría arrasado civilizaciones asentadas junto al litoral? ¿Cuántas urbes más permanecen ocultas bajo el océano porque dejamos de explorar donde antes existía tierra? ¿Qué permanece bajo la densa capa de sedimentos que impide al sonar penetrar con mayor profundidad? ¿Y por qué no se ha permitida una revisión internacional completamente independiente? Las respuestas continúan bajo el agua. Desde estos supuestos puertos sumergidos del Índico, viajamos ahora hacia Sudamérica, hacia las alturas de Bolivia, donde la piedra fue trabajada con una exactitud que desconcierta incluso a ingenieros actuales. Pumapunku. Toma uno de los bloques dispersos en el complejo arqueológico de Tiwanaku, situado a 3.900 metros sobre el nivel del mar, y observarás algo difícil de explicar. Superficies extraordinariamente lisas, con desviaciones mínimas de apenas medio milímetro. Perforaciones circulares de diámetro uniforme que parecen realizadas con maquinaria moderna. Uniones en ángulo que encajan entre sí con la precisión de piezas prefabricadas. No se trata de rocas apenas trabajadas, son piezas elaboradas con una exactitud extraordinaria, algunas superando las 1000 toneladas, talladas en arenisca roja y en andesita, una de las rocas más resistentes disponibles. Lo desconcertante es que, según la versión aceptada, quienes las produjeron carecían de escritura, no utilizaban ruedas y disponían únicamente de herramientas de bronce.
Cronistas españoles del siglo XVI ya describían el lugar, destacando bloques de tamaño colosal y un nivel de acabado que provocaba auténtico asombro. Las investigaciones arqueológicas sistemáticas comenzaron en la década de 1960, con equipos boliviano-alemanes encabezados por Osvaldo Rivera Sand. Muchos bloques pesan entre 130 y 180 toneladas, y el más grande identificado ronda las 447 toneladas de arenisca. En varias piezas aparecen perforaciones perfectamente circulares, con profundidad constante. Las superficies planas, examinadas con instrumentos láser, muestran desviaciones mínimas cercanas a medio milímetro, tolerancias comparables a procesos de mecanizado contemporáneo. Los conocidos bloques con forma de H incluyen uniones de espiga y mortajo esculpidas en 3 dimensiones. Según los estudios del ingeniero Jean-Pierre Proton de la Universidad de California en Berkeley, publicados en 1986, no se aprecian huellas claras de cincel bajo análisis microscópico. La fuente de andesita más cercana se localiza a más de 80 kilómetros, cruzando el lago Titicaca. Cómo fueron trasladadas estas masas pétreas sigue siendo un enigma. El emplazamiento evidencia una destrucción violenta. Grandes bloques aparecen dispersos como si fuerzas sísmicas o una inundación los hubieran desplazado abruptamente. Las dataciones por radiocarbono de restos orgánicos asociados sitúan el conjunto entre 536 y 600 después de Cristo, de acuerdo con la cronología dominante. No obstante, el grado de erosión observado en las piedras sugiere para algunos una antigüedad mayor. Investigadores alternativos sostienen que la cultura Tiwanaku, activa entre 500 y 1000 después de Cristo, dominaba técnicas avanzadas de talla, empleando bronce y arena abrasiva para lograr acabados pulidos. La postura convencional reconoce la precisión, pero la atribuye a trabajo meticuloso acumulado durante generaciones. Los bloques en forma de H habrían sido asegurados con grapas de cobre o bronce. Destreza técnica, no misterio. Pero el bronce no puede cortar andesita con facilidad, su dureza es insuficiente. Pruebas realizadas por ingenieros modernos no han logrado reproducir ese grado de exactitud utilizando herramientas de cobre combinadas con arena abrasiva. Y si todo fuera fruto de esfuerzo manual prolongado, ¿por qué ningún otro sitio andino alcanzó niveles similares de tolerancia? Ni siquiera los incas, medio milenio más tarde, consiguieron igualar ese refinamiento. Su obra en Sacsayhuamán impresiona, pero resulta menos precisa cuando se compara con los acabados de Pumapunku. El ingeniero Christopher Dunn, entre otros, ha planteado que algunas superficies parecen evidenciar perforación con puntas extremadamente duras, posibles cortes mediante chorro de agua o incluso técnicas desconocidas que implicarían vibración o procesos químicos para ablandar la roca. Si las evaluaciones basadas en erosión fueran correctas, el complejo podría ser miles de años anterior a la cronología establecida, quizá más de 10 milenios, situándolo en un periodo previo al supuesto diluvio. ¿Es posible que Pumapunku represente los restos de una sociedad tecnológicamente avanzada desaparecida tras un cataclismo? ¿Acaso los propios tihuanacotas hallaron estas estructuras y edificaron alrededor de ellas, heredando una tradición que ya no dominaban? ¿Cómo se movieron bloques superiores a 100 toneladas a través de un lago y hasta altitudes considerables? ¿Qué instrumentos generaron perforaciones circulares casi perfectas en una de las rocas más resistentes conocidas? ¿Y por qué el lugar quedó abandonado en medio de una aparente destrucción violenta? Desde la cordillera andina volvemos al Medio Oriente, donde los cimientos de otro conjunto antiguo hacen que Pumapunku parezca modesto. Baalbek. Los romanos destacaron como ingenieros excepcionales, acueductos monumentales, anfiteatros colosales, redes de caminos duraderos. Su arquitectura influyó en Europa durante siglos. Sin embargo, al llegar a Baalbek, en el valle de la Bekaa, en lo que hoy es Líbano, para levantar el templo de Júpiter en el 27 a.C., se toparon con algo inesperado. Una base formada por bloques tan gigantescos y ajustados con tal precisión que ni siquiera ellos pudieron explicar su origen.
Edificaron encima, pero los cimientos permanecieron intactos. No los desplazaron, no pudieron. El conjunto de Baalbek es conocido desde tiempos antiguos. Entre 1898 y 1905, el arqueólogo alemán Theodor Wigand lideró excavaciones relevantes que registraron con detalle las estructuras romanas visibles. Sin embargo, la gigantesca base megalítica anterior a Roma continuó sin una explicación convincente. El llamado trilitón está compuesto por 3 bloques de piedra caliza de aproximadamente 19,5 metros de largo, 4,3 de alto y 3,6 de ancho. Cada uno ronda las 800 toneladas según cálculos conservadores. Algunos especialistas sugieren cifras que alcanzan incluso las 1.200 toneladas. Las juntas entre los bloques son tan precisas que apenas permiten introducir una hoja fina entre ellas. A unos 500 metros, en la cantera cercana, descansa la conocida Piedra de la Mujer Embarazada, con un peso estimado de 1.000 toneladas, parcialmente esculpida, pero jamás desplazada. En 2014 se identificó otra pieza aún mayor, apodada la Piedra Olvidada, cuyo peso podría rondar las 1.650 toneladas. Las edificaciones romanas se levantan sobre esta base colosal, pero emplean bloques significativamente menores, de entre 10 y 20 toneladas. En los tratados de construcción de Vitruvio no aparece ninguna técnica capaz de movilizar masas de 800 toneladas. Además, la plataforma se encuentra elevada entre 7 y 9 metros sobre el terreno, lo que habría exigido no solo arrastre horizontal, sino también elevación controlada. En los bloques del trilitón no se observan marcas claras de herramientas, huecos para palancas, ni inscripciones identificables. El procedimiento constructivo sigue siendo un enigma. La explicación dominante sostiene que romanos o incluso culturas fenicias anteriores extrajeron y trasladaron estas piedras empleando miles de trabajadores, rodillos, palancas y trineos de madera. Una tarea titánica, pero en teoría realizable con suficiente tiempo y mano de obra. La capacidad humana puede superar enormes desafíos. Sin embargo, los cálculos plantean dudas. Algunos ingenieros estiman que mover un bloque de 800 toneladas mediante rodillos demandaría entre 40.000 y 60.000 personas coordinadas con precisión, y el trayecto desde la cantera presenta desniveles y terreno irregular. Y si realmente fueron los romanos quienes levantaron esa base, ¿por qué no dejaron constancia? Los cronistas de Roma registraron cada proeza técnica: la columna de Trajano, el Coliseo, el Panteón, todos inmortalizados en inscripciones y relatos. Sin embargo, sobre los cimientos de Baalbek no existe mención alguna. Nada. Algunos investigadores sugieren que la plataforma podría ser anterior a cualquier civilización conocida en la zona, quizá obra de una cultura previa al diluvio que dominaba principios avanzados de mecánica, palancas y sistemas de contrapeso hoy olvidados. Es posible que el santuario romano se erigiera sobre un enclave sagrado mucho más antiguo, respetado pero no comprendido plenamente ni siquiera por los ingenieros más destacados de Roma. ¿Podría el trilitón reflejar conocimientos que aún no hemos recuperado? ¿Cómo se izaron bloques superiores a 1.000 toneladas hasta más de 7 metros de altura? ¿Por qué no existe un solo registro que describa semejante empresa? ¿Quién diseñó la base? ¿Y por qué esas piedras permanecen mudas ante nuestras preguntas? Desde las montañas del Líbano, cruzamos el Pacífico, hasta una remota cadena de islas donde otro enigma megalítico emerge entre lagunas poco profundas. Nan Madol. Imagina atravesar el océano durante semanas hasta llegar a una pequeña isla aislada, Pohnpei, en los Estados Federados de Micronesia. Anclas lejos de la costa y avanzas en una canoa. Al aproximarte al arrecife, enormes murallas pétreas se alzan sobre el agua. Cerca de 100 islas artificiales unidas por canales, levantadas con troncos de basalto que alcanzan hasta 50 toneladas cada uno. Sin mortero, sin ruedas, sin metal. Únicamente cientos de miles de toneladas de basalto hexagonal apilado como si fueran vigas gigantes sobre unas 170 acres, alrededor de 69 hectáreas de laguna. Así es Nan Madol, considerada la única ciudad antigua construida directamente sobre un arrecife coralino.
Los primeros exploradores europeos la mencionaron en la década de 1820, aunque el análisis científico sistemático no comenzó hasta los años 60. El arqueólogo estadounidense William Ayers encabezó excavaciones durante la década de 1980, registrando con detalle las distintas etapas constructivas del complejo. En total se levantaron 92 islotes artificiales utilizando basalto y coral, distribuidos en unas 170 acres. Los muros perimetrales alcanzan alturas que oscilan entre 4,5 y 7,5 metros, con secciones que llegan hasta los 15 metros de espesor. Los bloques de basalto miden entre 1,5 y 7,5 metros de longitud y pesan desde 5 hasta 50 toneladas cada uno. Se calcula que aproximadamente 750.000 toneladas métricas de basalto fueron trasladadas hasta el lugar. La cantera más cercana identificada es la de Soques, situada al otro lado de la isla, aunque también se consideran posibles fuentes submarinas próximas. Las dataciones por radiocarbono sitúan la fase principal de construcción entre 1200 y 1600 después de Cristo, según estudios publicados por Ayers en 1990. No obstante, la tradición oral local sostiene que el conjunto fue erigido por los gemelos hechiceros Olisipa y Olosopa, quizá miles de años antes de esa fecha. Las excavaciones no revelaron restos de rampas, poleas ni dispositivos complejos de elevación. Las islas artificiales fueron asentadas directamente sobre arrecife coralino sumergido, lo que habría requerido conocimiento detallado de mareas y técnicas de cimentación. El enclave funcionó como centro ceremonial y sede política de la dinastía Saudeleor. La interpretación dominante indica que los gobernantes Saudeleor movilizaron a numerosos trabajadores durante generaciones, transportando los bloques en balsas durante mareas altas y posicionándolos con palancas de madera y relleno coralino. Para la arqueología convencional, la hazaña refleja organización social jerárquica y dominio técnico polinesio en su punto culminante. Sin embargo, la población estimada de Pohnpei difícilmente superaba algunos miles de habitantes. Reunir suficiente fuerza laboral para mover 750.000 toneladas habría implicado emplear prácticamente a toda la comunidad. Y las narraciones orales son sorprendentemente detalladas. Relatan que las piedras flotaban o eran desplazadas mediante fuerzas mágicas. Historias que evocan otras leyendas de levitación, como las asociadas a Coral Castle y distintos complejos megalíticos alrededor del mundo. Tradición popular, desde luego, pero una tradición con paralelismos demasiado constantes. Algunos estudiosos plantean que Nan Madol podría anteceder con creces a las fechas obtenidas por radiocarbono, levantada cuando el nivel del océano era inferior y el arrecife aún no estaba sumergido. La carencia de huellas claras de herramientas, el ensamblaje meticuloso y los desafíos logísticos recuerdan patrones observados también en Baalbek y Pumapunku. ¿Existió una cultura megalítica distribuida por el Pacífico antes de las migraciones polinesias registradas? ¿Heredó la dinastía Saudeleur construcciones previas, limitándose a conservarlas y ampliarlas? ¿Cómo elevaron bloques de 50 toneladas a más de 7 metros sin maquinaria evidente? ¿Y por qué edificar una ciudad completa sobre un arrecife vulnerable a marejadas y tifones? ¿Podrían las historias sobre piedras que flotaban conservar la memoria de una técnica olvidada? Las respuestas parecen atrapadas entre basalto y mito. Desde esas islas aisladas del Pacífico viajamos ahora hacia el Caribe, donde formaciones pétreas perfectamente alineadas reposan bajo aguas transparentes. Bimini Road. En 1968, el zoólogo y aviador J. Manson Valentine sobrevolaba las Bahamas cuando divisó algo inusual bajo la superficie turquesa, a unos 5 metros de profundidad, una franja rectilínea de bloques rectangulares que se extendía más de 600 metros. Cada pieza mostraba una alineación notablemente precisa. El conjunto evocaba un camino antiguo o tal vez un muro portuario sumergido. El hallazgo generó controversia inmediata, ya que Edgar Cayce había anunciado en 1938 que la Atlántida reaparecería cerca de Bimini en 1968 o 1969. ¿Simple coincidencia o cumplimiento profético?
Valentine, acompañado por el arqueólogo William Donato y buzos vinculados al Pacific Institute, inició investigaciones submarinas ese mismo año. La estructura recibió el nombre de Bimini Road y ha sido examinada, cuestionada y descartada en múltiples ocasiones durante más de medio siglo. El trazado se prolonga unos 600 metros formando una curva semejante a una J. La estructura está formada por bloques de piedra caliza, predominantemente rectangulares, con dimensiones que oscilan entre 2 y 4 metros por lado. Las piezas reposan actualmente a profundidades entre 4,5 y 5,5 metros bajo el nivel marino. Algunos investigadores señalaron posibles huellas de herramientas y cortes en ángulos rectos, observaciones atribuidas a Donato en la década de 1990. Quienes defienden su origen artificial también mencionan piedras de soporte, fragmentos más pequeños colocados bajo bloques mayores, lo que sugeriría una nivelación intencional. Las pruebas de datación por carbono realizadas sobre muestras de caliza han resultado ambiguas, ya que este tipo de roca presenta dificultades para determinar su antigüedad con exactitud. Durante el último máximo glacial, alrededor del 20.000 a.C., el nivel del mar en la zona se encontraba más de 90 metros por debajo del actual, alcanzando cifras similares a las modernas entre 10.000 y 8.000 a.C. En fotografías aéreas se distinguen alineaciones paralelas que apuntan a la posible existencia de otras estructuras asociadas. En los años 80, el arqueólogo David Sink afirmó haber identificado bloques con forma de T y fragmentos de mármol trabajado en áreas cercanas. Geólogos como Eugene Sheen, del USGS, argumentaron ya en 1978 que Bimini Road corresponde a Beach Rock, una formación natural creada cuando arena y conchas se cementan en la franja intermareal. Desde esta perspectiva, los patrones rectangulares serían consecuencia de fracturas naturales siguiendo líneas de tensión en la roca. Con el ascenso progresivo del mar, la formación habría quedado cubierta, conservando su apariencia geométrica. La naturaleza imitando diseño humano. No obstante, el beach rock tiende a fracturarse de manera irregular. No suele producir bloques uniformes alineados durante más de 600 metros. Y si se confirma la presencia de piedras de apoyo bajo los bloques mayores, difícilmente podría atribuirse a procesos naturales. En 2005, el geólogo Greg Liddell realizó estudios de resistividad que indicaron que los bloques descansan sobre una base diferenciada, no directamente sobre roca madre, lo que sugiere intervención intencional. Si Bimini Road fuese artificial, podría representar un muro portuario o una vía ceremonial levantada cuando la región estaba emergida, hace entre 10.000 y 12.000 años. Eso encajaría con la secuencia de inundaciones que habría cubierto Dwarka, el monumento de Yonaguni, y numerosos enclaves costeros alrededor del planeta. ¿Podría Bimini representar los restos de una antigua cultura caribeña desaparecida bajo el avance del mar? ¿Y si la historia de la Atlántida fuera en realidad el recuerdo colectivo de ciudades sumergidas que alguna vez ocuparon extensas llanuras costeras? ¿Por qué ciertos bloques presentan posibles huellas de herramientas mientras otros no muestran nada similar? ¿Qué revela realmente la capa inferior detectada en los estudios de resistividad? ¿Permanecen otras estructuras ocultas bajo las aguas de las Bahamas, esperando ser identificadas? La profecía de Edgar Cayce sigue proyectando su sombra sobre el lugar. Ni confirmada ni desacreditada, permanece suspendida en el tiempo. Desde el Caribe nos trasladamos ahora a las montañas del Cáucaso, donde construcciones megalíticas posiblemente anteriores a las pirámides continúan alineadas en silencio. Dólmenes del Cáucaso. Entre el Mar Negro y el Mar Caspio, a lo largo de unos 19.000 kilómetros cuadrados en el sur de Rusia y Abjasia, se distribuyen más de 3.000 estructuras pétreas cuya finalidad aún genera debate. Se conocen como dólmenes. Son cámaras masivas compuestas por grandes losas de piedra, algunas de hasta 30 toneladas, ensambladas sin mortero y provistas de una entrada circular perfectamente tallada, apenas suficiente para permitir el paso de una persona. Algunos especialistas sitúan su construcción hace unos 4.000 años, otros sugieren fechas que podrían remontarse a 25.000 años atrás. Sea cual sea la cronología correcta, su origen y propósito siguen siendo inciertos.
Los primeros registros sistemáticos datan de la década de 1890, cuando arqueólogos rusos comenzaron a catalogarlos. Entre los años 60 y 80, investigaciones lideradas por Vladimir Markovin documentaron más de 2.400 ejemplares. Estudios recientes con radar de subsuelo y dataciones por radiocarbono en los 2000 y 2010 reavivaron el debate sobre su verdadera antigüedad. Hasta ahora se han identificado más de 3.000 dólmenes en esta extensa región, muchos situados en áreas boscosas y de difícil acceso. Las construcciones están formadas por 4 a 6 enormes losas que delimitan cámaras rectangulares rematadas por una piedra superior, cuyo peso oscila entre 10 y 30 toneladas. Las aberturas frontales son círculos casi perfectos, con diámetros de 45 a 60 centímetros, y en muchos casos incluyen tapones pétreos que encajan con notable exactitud. Las dataciones tradicionales por radiocarbono, basadas en restos orgánicos encontrados en su interior, sitúan su edificación entre 4000 y 2000 a.C. Sin embargo, investigadores alternativos como Valery Diachenko, apoyándose en estudios de erosión geológica, han propuesto cronologías mucho más antiguas, entre 25.000 y 10.000 a.C. Algunos dólmenes están integrados en laderas, dejando solo visible la fachada, lo que implicaría trabajos de excavación cuidadosamente planificados. Análisis acústicos llevados a cabo en 2014 por la Academia Rusa de Ciencias revelaron que las cámaras presentan frecuencias resonantes, lo que ha llevado a plantear un posible uso vinculado a amplificación sonora o rituales. Su distribución territorial sugiere la existencia de una red cultural organizada que se extiende a lo largo de más de 300 kilómetros. No se han hallado inscripciones, no aparecen huellas claras de herramientas, no existe identificación de sus constructores. Las comunidades indígenas actuales de la región, como los circasianos y los abjasios, no conservan relatos que atribuyan su edificación a sus antepasados. Simplemente están ahí, anteriores a cualquier memoria documentada. La interpretación predominante sostiene que estos dólmenes fueron levantados por pueblos pastoriles de la Edad del Bronce como cámaras funerarias. Desde esta perspectiva, la entrada circular permitiría introducir cuerpos y ofrendas en ceremonias rituales. También se han identificado estructuras similares en Corea y en Europa Occidental, particularmente en Bretaña e Irlanda, lo que apuntaría a procesos de difusión cultural mediante antiguas migraciones. Una manifestación compartida de comportamiento humano. Sin embargo, los ejemplares caucásicos difieren en dimensiones y técnicas respecto a los europeos y asiáticos. Y si su antigüedad realmente es de 4000 años, ¿cómo explicar los casos que muestran una erosión tan marcada que sugiere más de 10.000 milenios? Las cualidades acústicas y los accesos perfectamente circulares sugieren funciones que podrían ir más allá de simples enterramientos, posibles cámaras de resonancia, espacios de contemplación o usos que todavía desconocemos. Algunos investigadores plantean que los dólmenes podrían pertenecer a una cultura megalítica extendida por la región del Mar Negro antes del Younger Dryas. Si las hipótesis de antigüedad extrema fueran acertadas, estas estructuras serían contemporáneas de Göbekli Tepe, lo que implicaría una red de constructores megalíticos distribuida por Eurasia antes de las civilizaciones reconocidas. Una sociedad que dominaba principios de alineación, resonancia y trabajo en piedra, y que posteriormente desapareció. ¿Por qué las aberturas son círculos tan exactos y repetidos en miles de casos? ¿Quién llevó a cabo su construcción? ¿Y por qué no quedó rastro cultural que preserve su recuerdo? ¿Podrían las propiedades sonoras indicar un propósito olvidado relacionado con vibraciones o fenómenos acústicos? El bosque continúa en silencio. Desde el Cáucaso, iniciamos el tramo final de este recorrido hacia el sur de África, donde un círculo pétreo podría desafiar todo lo que creemos saber sobre los orígenes de la civilización. Calendario de Adán. Te encuentras dentro de un anillo de piedras en las montañas de Mpumalanga, África del Sur, aproximadamente a 240 kilómetros tierra adentro desde Maputo. A primera vista parecen formaciones modestas, bloques de dolelita erosionados colocados en una disposición en círculo irregular. Sin embargo, al observar con atención, emerge un patrón. Las piedras señalan con precisión los puntos cardinales,
Marcan solsticios y equinoccios. Se alinean con el cinturón de Orión, apareciendo en el horizonte tal como lo habría hecho hace 75.000 años. Si esa estimación fuera correcta, estarías frente a la construcción humana más antigua conocida, erigida por Homo sapiens decenas de miles de años antes de Göbekli Tepe, mucho antes de la agricultura, las ciudades o cualquier registro histórico formal. El piloto Johann Heine divisó el círculo pétreo en 2003 mientras sobrevolaba la región montañosa. Posteriormente contactó al investigador Michael Tellinger, quien inició estudios formales del lugar en 2007. Sus planteamientos, sustentados en arqueoastronomía y análisis de erosión, generaron controversia casi de inmediato. El anillo mide cerca de 30 metros de diámetro y está compuesto por bloques de dolerita cuyo peso oscila entre 5 y 10 toneladas cada uno. Las piedras parecen orientadas hacia los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, con una precisión notable. Tellinger documentó en 2009 que el sitio se alinea con el amanecer durante solsticios y equinoccios. También propuso que la disposición coincide con el cinturón de Orión, tomando como referencia la precesión de los equinoccios y su posición en el horizonte hace 75.000 años. Algunos geólogos han estimado, a partir del crecimiento de líquenes y los patrones de desgaste, una antigüedad que podría oscilar entre 10.000 y 75.000 años. En los alrededores se identifican más de 10 millones de estructuras circulares de piedra en Sudáfrica, visibles desde el aire y mediante satélite, lo que, según esta interpretación, señalaría la presencia de una cultura organizada a gran escala. Cerca del lugar existen canales de piedra que podrían asociarse a sistemas de control hídrico o irrigación. El emplazamiento domina una región conocida por su riqueza aurífera. Relatos zulúes mencionan seres celestes que extraían oro en épocas remotas. Esa es la lectura que propone Tellinger. En cambio, especialistas en arqueoastronomía sostienen que las alineaciones pueden ser casuales y que las piedras podrían haber quedado dispuestas por procesos naturales de erosión. Desde esa perspectiva, no sería más que una acumulación rocosa en una colina. Algunos sugieren que el círculo podría tratarse de una formación natural mal interpretada o incluso de un sendero ganadero relativamente reciente levantado por comunidades locales hace entre 500 y 1000 años. Para los escépticos, las supuestas alineaciones responden a selección interesada de datos, no a conocimientos astronómicos antiguos. Cualquier conjunto de piedras puede señalar alguna dirección, pero los recintos para ganado no se diseñan con referencias cardinales, sino con criterios prácticos. Y si los estudios de erosión fueran siquiera parcialmente acertados, implicarían que estas piedras son muy anteriores a cualquier asentamiento reconocido en Sudáfrica. La magnitud de las estructuras circundantes, más de 10 millones detectadas en imágenes aéreas, apunta a una transformación deliberada del paisaje a una escala monumental. Eso no parece producto del azar, eso implica propósito. Tellinger y otros sostienen que el llamado calendario de Adán podría ser el vestigio de una civilización africana avanzada anterior a toda cronología histórica aceptada. La denominación calendario alude a su posible uso como marcador temporal y herramienta para organizar ciclos agrícolas. De confirmarse, indicaría que los humanos anatómicamente modernos desarrollaron simbolismo, conocimientos astronómicos y arquitectura megalítica más de 50.000 años antes de lo admitido por la academia. ¿Podría tratarse del verdadero origen de la civilización humana? Es posible que la migración fuera de África no solo transportara ADN, sino también saberes técnicos, principios constructivos y observaciones celestes que más tarde influirían en Göbekli Tepe y otros complejos megalíticos. ¿Qué tan fiables son realmente las dataciones basadas en erosión? ¿Por qué se concentran millones de círculos de piedra en esta región del sur africano? ¿Quién fue responsable de levantarlos? ¿Indican las alineaciones con Orión una intención astronómica hace 75.000 años? Las piedras no hablan, solo presentan alineaciones difíciles de ignorar. 10 enclaves, 5 continentes, un intervalo de 75.000 años, o tal vez apenas 12.000, según la interpretación que se adopte. Pero aunque las fechas varíen por décadas o por milenios, la recurrencia de patrones resulta llamativa. Las orientaciones astronómicas y el enterramiento intencional en Göbekli Tepe,
las plataformas sumergidas de Yonaguni con ángulos rectilíneos desconcertantes, las cámaras ocultas de Gunung Padang fechadas en épocas que desafían expectativas, los puertos bajo el mar frente a Dwarka reflejados en antiguos relatos, la exactitud de Puma Punku, cuya precisión apenas igualan herramientas contemporáneas, los bloques colosales de Baalbek, tan colosales que incluso Roma guardó silencio, la ciudad levantada sobre coral en Nanmadol, la estructura geométrica de Bimini Road bajo las aguas del Caribe, las cámaras resonantes y accesos circulares de los dólmenes caucásicos, la supuesta alineación con Orión en el calendario de Adán, remontándose a los inicios de nuestra especie. No son anomalías independientes, son piezas dispersas de un mismo relato planetario. Un relato que la arqueología tradicional encuentra difícil de integrar porque desafía la línea temporal aceptada. La versión académica sostiene que la civilización emergió hace unos 6.000 años en Mesopotamia, que la agricultura comenzó aproximadamente hace 10.000 años y que antes de eso solo existían grupos nómadas de cazadores-recolectores, sin templos monumentales, sin observación astronómica sistemática, sin capacidad para obras megalíticas. Un desarrollo lineal que avanza de lo simple a lo complejo. Sin embargo, los indicios parecen apuntar en otra dirección. Sugieren que antes del Gran Diluvio, sea el pulso de deshielo del Younger Dryas en torno a 10.800 a.C., el impacto de un cuerpo celeste o el incremento progresivo del nivel marino que cubrió extensas planicies costeras, pudieron existir sociedades capaces de erigir monumentos de piedra, observar los cielos y aplicar principios técnicos que apenas estamos redescubriendo. Las narraciones sobre inundaciones no serían meras fábulas, serían recuerdos. Cada región del planeta conserva su propia versión. Noé, Utnapishtim, Manu, Viracocha. Distintos nombres, un mismo relato. Aguas que ascienden, ciudades que desaparecen, saberes que se pierden. La explicación dominante habla de evolución convergente. Afirma que los humanos, en cualquier lugar, con suficiente tiempo, terminarán construyendo estructuras elevadas, observando el sol y desplazando grandes bloques. Las similitudes, desde esta perspectiva, serían simples coincidencias, no señales de un origen compartido. Geología, naturaleza humana y nada más. Esa es la explicación cómoda, pero existe otra pregunta que incomoda. ¿Y si no estamos ante simple evolución convergente, sino ante memoria fragmentada? ¿Y si estos lugares marcan literalmente el nivel más alto alcanzado por océanos que borraron civilizaciones anteriores a cualquier texto escrito? ¿Y si los sobrevivientes llevaron consigo destellos de ese pasado, reconstruyendo lo que pudieron y codificando en piedra y en mito aquello que se negaban a perder? ¿Y si no somos la primera civilización avanzada del planeta, sino la primera que olvidó que hubo otras antes? Nos enseñaron que el progreso avanza en línea recta, de lo primitivo a lo complejo. Pero la naturaleza no es lineal, es cíclica. ¿Y si la historia también lo es? Los romanos no movieron el trilotón. Los incas no igualaron la precisión de Puma Punku. Nosotros aún debatimos cómo se levantó Göbekli Tepe. Cada civilización parece heredar ruinas que no puede replicar. ¿Y si eso no es coincidencia? La mayoría de las personas recorre museos, observa cronologías cuidadosamente ordenadas y nunca cuestiona el relato. Aceptan la narrativa oficial y siguen adelante. Pero tú no. Has llegado hasta aquí porque percibes las grietas, porque cuando los datos no encajan del todo, no miras a otro lado. Sabes que cuando la arqueología dice «no lo sabemos», a veces significa «no encaja», y admitirlo obligaría a reescribir libros, documentales y certezas. Tal vez no estamos descubriendo el pasado, tal vez estamos recordándolo. Y quizá la pregunta no es quién construyó estos monumentos, sino qué olvidamos nosotros. Porque a veces el misterio no está en lo que ignoramos, sino en lo que creíamos haber entendido por completo. Si te gustó este contenido y quieres seguir aprendiendo sobre los grandes conocimientos que esconde el universo, suscríbete